Muy buenas noches, queridos hermanos, a todos los que nos acompañan domingo tras domingo en la célula virtual. En esta noche damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que se irán sumando, primeramente Dios, ¿no? Hoy en Georgia cayó un poquito de nieve. Bueno, las temperaturas están un poco muy bajas, pero por la gracia de Dios estamos aquí en esta célula virtual una vez más. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en Salmos 16. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmos 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Padre. Dios, gloria. Venerando tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Bendito sea. Te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control de esta célula, Padre. Que toque, Señor, cada corazón de los hermanos, de los oyentes, Padre, que están, Señor, ya conectados, y todos aquellos que después a través de las redes les vean, Señor, y escuchen, Padre Santo, tu palabra, Padre, que sea sobrando con poder y gloria como solo tú sabes hacerlo, Padre. Te presento la vida de mi esposo, Señor, que seas tú usando, Señor, a él como vaso de honra, que no sea palabra de él, sino tu espíritu fluyendo, Señor, tocando, Señor, libertando, sanando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Voy a ir al frente. Salvador Jesús.
Dios eterno, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Padre. Te alabamos, Padre. Bien, continuando, queridos hermanos, llegó el momento de la palabra de Dios, el momento por el cual todos y cada uno nos reunimos, su palabra, la palabra de Dios. En este tema hemos titulado Reducidos al Espíritu. Hemos tomado el texto bíblico y les invito a que vayamos a nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, el tema que hemos escogido para hoy es reducidos al Espíritu. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que encontremos la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor, allí hay libertad. Amén. Entramos en oración. No pierda 2 de Corintios, porque vamos a estar ahí navegando en ese libro hermoso de la epístola del hermano Pablo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Dios eterno, por permitirnos estar nuevamente en esta noche, Padre, estudiando tu palabra, meditando en ella, Señor amado. Y es por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos das esta oportunidad, porque muchas personas no lo pueden, y muchas personas es demasiado tarde. Pero aquí estamos, Señor, juntamente con todas las personas que están al otro lado de las cámaras, estamos para gozarnos en tu palabra, y seas tú, mi Señor amado, guiándonos, abriéndonos, Padre, esas ganas de entender, de comprender tu hermosa palabra, el amor que hay en ti, en cada versículo, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos tú, Señor. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, nuestro tema es reducidos al Espíritu, y hemos escogido esta preciosa epístola a la iglesia de Corintios, ¿no? Hemos tomado al apóstol Pablo como un ejemplo para esta enseñanza. Sabemos que el apóstol Pablo se presenta como una persona que vivía absolutamente en su espíritu. Pablo era una persona a quien Dios había enseñado, puesto a prueba y entrenado a no vivir más en la carne. Porque cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, el Señor le dijo al profeta Ananías, le dijo: le he escogido para que sea artífice del Evangelio, para que promulgue el Evangelio entre los gentiles, entre el pueblo de Israel y a todo el mundo y hasta los confines. Así le dijo el Señor a Ananías, porque Ananías no quería ir a darle la vista, porque él sabía que perseguía a la iglesia. Es por eso que, si no únicamente el Espíritu, la iglesia ahora no necesita personas que estén llenas de dones, conocimiento y poder. Esto es una bendición, sí, en las iglesias. Y no estoy en contra de esto. Me refiero a personas más cuyo hombre exterior haya sido totalmente desgastado, al punto de estar reducidos al Espíritu, que es el título
de esta enseñanza. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. O sea que es interesante que nosotros hagamos este proceso espiritual en nosotros para que merme nuestra carne y nuestro espíritu crezca, dice, ¿no? El hombre exterior, es decir, el hombre natural, queridos hermanos, tiene que ser consumido y reducido a nada, hasta que solo quede el espíritu y aparentemos a vivir en él. La iglesia, queridos hermanos, necesita tal tipo o clase de personas. A lo largo de la historia en la iglesia ha existido grandes hombres de Dios, gigantes espirituales, grandes maestros o personas poseedoras de dones milagrosos. Sin embargo, escuche bien, querido hermano, la iglesia aún no ha sido edificada. Por consiguiente, el Señor necesita creyentes que sean reducidos a vivir en el Espíritu, a fin de edificar a la iglesia en su cuerpo. ¿Por qué quiere el Señor hacer esto? Porque cuando vivimos en la carne, manifiestas son las obras de la carne. ¿Para qué voy a entrar en eso si todos conocemos las manifestaciones de la carne? Egoísmo, avaricia, muerte, desolación, murmullo, fornicación y tantas cosas, queridos hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Él dijo que vendría pronto en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Sin embargo, quizás dudemos de ello, porque ya han transcurrido más de 2000 años desde la ascensión del Señor y aún no ha vuelto. Recordemos que para Dios 1000 años es como un día. Dice su palabra: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así lo manifiesta en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Si estudiamos nosotros la profecía, tendremos una profundidad y quizás esa impresión al ver que los escritos proféticos dan énfasis a la restauración de Israel como nación. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33, y cito, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, queridos hermanos. O sea que las cosas que van a aparecer en nuestra vida, usted lo único que va a hacer es mover la cabeza y va a decir: ¿cómo puede estar pasando esto? Esto no puede ser. ¡Qué locura! Antes no era así. Usted lo va a ver. Para recordar un poquito de la historia del pueblo de Israel, en 1948, la nación de Israel fue establecida de nuevo. Y en 1967, Jerusalén fue recuperada. El Señor hizo esta obra maravillosa, pues nadie jamás soñó que la nación de Israel sería restaurada, ni que Jerusalén le fuera devuelta a Israel. Pero ahí vemos el poder de Dios en el cumplimiento de su palabra. De esta profecía indica claramente que el Señor está preparando a Israel y a su iglesia para su regreso. Amén. Entonces, queridos hermanos, tengamos en nuestra mente como un reloj escatológico
infalible al pueblo de Israel. Ver cómo el pueblo de Israel se desarrolla en la actualidad, cómo el pueblo de Israel está teniendo en relación con las otras naciones, cómo al pueblo de Israel hay muchas naciones que lo quieren desaparecer, hermanos. Entonces de ahí nosotros podemos sacar esa enseñanza, como la parábola dice: cuando veas al higo que empieza a florecer, está cerca el verano. Asimismo, cuando veas la angustia de Israel que está creciendo, que se está incrementando, entonces nosotros tenemos que decir: la venida de nuestro Señor está cerca, la redención de nuestras almas se aproxima. Amén, gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Así también tengamos la certeza de que así como el Señor cumplió su profecía con respecto a Israel, asimismo actuará rápidamente para preparar a su novia. ¿Cuál es su novia? Su iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Él no la preparará por medio de dones y enseñanzas, no, queridos hermanos, sino mediante la obra de la cruz y la unción del Espíritu. Amén. Por tanto, tenemos que ser reducidos a nada y permitir que Cristo nos derrote y nos conquiste. Amén. Que nos doblegue nuestro orgullo espiritual. Pedirle al Señor: doblégame, Señor, hazme tuyo verdaderamente. Es necesario que seamos reducidos a vivir en el Espíritu. Procurar al máximo que nuestro espíritu no se encuentre vacío, sino que esté ocupado por Cristo nuestro Señor. Y Cristo resida en nuestro espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, dice su palabra. Que la gracia sea con vosotros. Amén. Segunda de Tito, capítulo 4, versículo 22. Por tanto, cuando somos reducidos a nuestro espíritu, hallamos a Cristo. Ser reducidos al espíritu equivale a ser reducidos a Cristo y a vivir solo por Él, queridos hermanos. Nada más. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, nuestro texto base, ya lo leímos, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad, amor, paz. Amén, gloria a Dios. Es un versículo vital y precioso, queridos hermanos. Revela que Cristo el Señor es el Espíritu. Cristo hoy Él es el Espíritu que mora en nuestro espíritu, y como tal vive, actúa, se mueve, buscando que seamos reducidos a vivir en el Espíritu. Tenemos que ser reducidos al Espíritu. Pero usted me va a preguntar: hermano Rey, ¿cómo vamos a reducirnos al Espíritu? Haciendo que nuestra carne merme, sin darle flores a la carne, sometiéndonos al ayuno y a la oración, constantes con Cristo. Amén, gloria a Dios. Pues cuando esto sucede, hallamos a Cristo. En 2 de Corintios vemos, por una parte, que el apóstol Pablo fue reducido al Espíritu, y por otra que el apóstol vivía, se conducía y actuaba dirigido por Cristo, quien estaba en su espíritu. Perdón, queridos hermanos. Ahora, la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Y hemos tomado el ejemplo de Pablo para dirigirnos a través de él como un espejo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo podemos en Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo dice: y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado.
Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en la persona de Cristo. Amén. Imagínense, hermano. Ahí está diciendo, no solo ya en el espíritu, sino en la persona. Ahora las personas que caminamos en el espíritu, tenemos que buscar la persona de Cristo en nosotros, hermanos. Pablo perdonó a dicho hermano y lo hizo en la persona de Cristo. Pablo no solo vivía en la presencia del Señor, sino que también se conducía según la expresión de sus sentidos, a la cual le comunicaba los sentimientos y pensamientos, queridos hermanos, más íntimos de Cristo. ¿Acaso usted no ha escuchado decir a los hermanos, el Señor me habló? He escuchado la voz audible de Dios. Amén. Esto es algo muy profundo, muy tierno y delicado, querido hermano. No podríamos expresar apropiadamente lo que se siente al descubrir el significado de la palabra persona en este versículo. La revelación que nos es dada por gracias, que se llama rema, palabra revelada, que no solo es conducirme en la presencia, sino también en la persona de una manera tan tierna como lo es estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este no es solo un asunto de vivir en la presencia del Señor, lo vuelvo y lo repito, sino aún más de vivir en su persona misma. Dudo, o tal vez, o no quisiera estar equivocado, que muchos se conduzcan de una manera tan tierna en la persona de Cristo. Quizás algunos afirmen que viven, actúan y se conducen en la presencia del Señor. Pero ¿quién de nosotros puede asegurar que se conducen en la presencia del Señor de la misma forma en que lo hacía el hermano apóstol Pablo? No obstante, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, encontramos una frase que nos revela y confirma que Pablo era tal persona. Él se conducía todo el tiempo conforme a lo que le indicaba la mirada del Señor, la cual le transmitía los sentimientos y pensamientos íntimos de su persona. Pablo fijó su atención en la faz del Señor y la expresión de sus ojos y entendió que debía perdonar a ese hermano, y lo perdonó, no porque él mismo sintiera hacerlo, ni porque la razón se lo indicaba, sino porque eso era lo que sentía y pensaba aquel que moraba en él. O sea, que lo que nosotros tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos, para con nosotros y para con los hombres, queridos hermanos. Amén. Él se conducía en la persona de Cristo de tal manera que cuando perdonaba lo hacía en la persona de Cristo. Pablo dio a conocer a los corintios que él perdonaba a este hermano no por sí mismo, ni según su propia carne, sino en la persona de Cristo. Esto es muy importante, queridos hermanos, estar llenos de Cristo en nosotros. Esto es lo que significa vivir en Cristo. El apóstol Pablo fue reducido a su espíritu a tal grado que no se conducía según su propia persona, sino según la persona de Cristo. En la expresión de su rostro, es decir, en la expresión de los sentimientos y pensamientos de Cristo, mis queridos hermanos. Vivir en la persona de Cristo es algo muy tierno y profundo, pero muchas veces incluso los cristianos nominales, muchas veces cualquier
cuestión que nosotros vayamos a hacer, nunca le tomamos en cuenta a nuestro Señor, ni escuchamos lo que nos quiere decir, ni entendemos lo que nos está advirtiendo, y sin embargo tomamos decisiones a la deriva, y ahí es cuando viene el arrepentimiento, viene el dolor, viene el llanto, viene lo que se llama en la vida normal las consecuencias de nuestros actos, queridos hermanos. Pablo era una persona que había sido limitada a tal grado que tomaba a Cristo como su persona. Él se conducía absolutamente como la persona, en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque había una invariabilidad de Cristo. ¿Qué quiere decir que eso nos afecta a nosotros? En 2 de Corintios 1:17 Pablo dice: así que al prometerme esto, usé quizás de ligereza, o lo pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. O sea que hay una variación, hermano, de carácter, que sí o que tal vez no, o a lo mejor tal vez, o yo soy un poco lento, sino que la invariabilidad de Cristo entra en nosotros y nos hace convertir en personas certeras en nuestras decisiones. Amén. Y al ser nosotros certeros en nuestras decisiones, no tenemos por qué desviarnos a otras cosas que no tiene caso, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Pablo no tomaba decisiones según la carne, de modo que dijera si en un momento dado y luego dijera no, y él no era una persona inconstante. Nosotros lo sabemos. ¿Cuántas personas en nuestra familia, cuántas personas inconstantes en nuestros hogares, en nuestra casa, en la iglesia conocemos? Cuando decía sí, lo decía con Cristo, y cuando tomaba una decisión, lo tomaba con Cristo. Así era Pablo, y así tenemos que ser nosotros. En otras palabras, cuando Cristo decía sí, Él decía lo mismo, y cuando Cristo decía no, Él decía lo mismo. En Pablo no había inconsistencia ni variabilidad, hermanos. No, pues no tomaba decisiones por su propia cuenta, ni según su carne, sino de acuerdo con Cristo que moraba en él. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20, Pablo declara: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es así y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas nuestra palabra ha sido sí en él. Porque para cuantas promesas hay de Dios, en él está el sí. Por lo cual también a través de él damos el amén a Dios, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Amén. Cristo es inmutable, Él no cambia. Entonces, cuando Dios gobierna nuestros sentidos, cuando Dios está en nosotros, después de que nosotros hayamos mermado nuestra carne y nuestro espíritu haya crecido, nosotros tenemos la convicción total de que toda decisión que vayamos a tomar será para bien de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Gloria a Dios. Cristo es inmutable, puesto que Él, Cristo, quien Pablo predicaba conforme a las promesas de Dios, no vino a ser sí y no. La palabra que Él predicaba acerca de Cristo
tampoco era sí y no. No solo su predicación era conforme a Cristo, sino también su vivir. Qué importante es ser hacedor de la palabra de Dios. Él no era un hombre inconstante que dijera sí y no, sino un hombre que era igual a Cristo. Él vivía a Cristo así, que cuando él decía sí, lo decía en Cristo. La persona de Pablo había sido reducido a nada, como vemos, queridos hermanos. Por eso esta enseñanza se titula Reducidos al Espíritu. De modo que podía simplemente tomar el sí de Cristo como suyo propio. En Cristo no hay sí y no. Él no cambia. De igual manera, Pablo no cambiaba debido a que vivía en Cristo. Debemos orar y pedirle al Señor, queridos hermanos, para que el Espíritu nos permita ver qué clase de persona era este varón, el apóstol Pablo. A través de sus lecturas, a través de sus epístolas, que nos dejó muchas enseñanzas, podemos ver el carácter de este varón, de las Sagradas Escrituras. Él era una persona que había sido reducido a nada y que tomaba en su espíritu, como todo es menester, que seamos reducidos al grado que permanezcamos, queridos hermanos, siempre en nuestro espíritu y tomemos a Cristo como nuestro todo. Amén. Cuando digamos sí, debemos decirlo con Cristo. Sí. Cristo dice no, nosotros también lo mismo. No tenemos la posición, el derecho ni la base para expresar algo aparte de Cristo, pues fuimos crucificados con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice su palabra, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo había sido abrumado de sobremanera, y lo vamos a leer en Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Él quiere que se enteren ustedes y yo de que Él sufrió, que nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, ellos tenían incluso su vida pendía de un hilo, y muchas personas estamos quejándonos cuando estamos ahogándonos en un vaso de agua, cuando tenemos tantas bendiciones alrededor nuestro. Amén. Y reducido al Espíritu, de modo que ya no vivía su propia vida, sino que Cristo vivía en él. Por consiguiente, cuando Pablo decía sí, era Cristo quien lo decía. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Es posible que amemos al Señor y nos esforcemos en vivir por la vida de Cristo, pero ponemos esto en práctica, queridos hermanos, cuando nos hacen alguna pregunta: ¿qué vas a hacer la próxima semana? No, yo me voy a la playa. Ni siquiera le pedimos permiso al Señor, o por lo menos aumentamos ese prefijo, primero Dios, entre comillas.
¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? No ponemos en práctica cualquier pregunta que nos hacen. ¿Qué vas a hacer? Me voy a comprar un carro. Quizás no sabemos contestar, o quizás no le tenemos en cuenta en nuestras vidas al Señor. Y somos cristianos, queridos hermanos. Ponemos esto en práctica cuando nos hacen esa pregunta. Nos acordamos en ese momento que debemos responder justamente con Cristo. No me conteste, querido hermano, usted ya lo sabe. Esta es la razón por la que tantos hermanos dicen primero una cosa y luego cambian de parecer. En la mañana dicen sí, pero en la tarde dicen no. Ellos cambian de parecer continuamente. Si toman a Cristo como la respuesta es sí y en el amén, porque Él es así, Tácito, hermanos. Las cosas de Dios están en el sí y en el amén. Amén. No varían, pues Cristo no cambia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El apóstol Pablo vivía de esa manera. Ahora, ¿cómo vivía también? En la mansedumbre y la ternura de Cristo. Mire qué tipo, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1, Pablo dice: Mas yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Quizás seamos mansos y tiernos, pero ¿contiene algo de Cristo nuestra mansedumbre y ternura? Todos estamos de acuerdo en que debemos repudiar nuestro carácter si no manifiesta mansedumbre ni ternura, pero entendemos que también debemos rechazar nuestra mansedumbre y ternura natural. Eso quiere decir que va más allá, hermanos. No solamente es necesario ser humilde y tener ternura, aunque esa palabra hoy ya no existe, queridos hermanos, e incluso en los miembros nominales de una iglesia, esa palabra quizás se ha perdido, está a punto de exterminarse. No hay ternura en los corazones de los hombres. Y la mansedumbre, tal vez seamos humildes, pero esa humildad es de Dios. Esa humildad viene de Cristo. Algunos hermanos y hermanas se sienten orgullosos de ser mansos y tiernos, gloria a Dios. Incluso es posible que una hermana piense que ella tiene más mansedumbre que las demás hermanas. En cambio, el apóstol Pablo le rogaba a los corintios: no con su propia mansedumbre y ternura, sino con la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cuál es esa mansedumbre y ternura de Cristo? Ahí está nuestro deber, involucrarnos, queridos hermanos, minimizando nuestra carne para que nuestro espíritu crezca, queridos hermanos. Gloria a Dios. Esto muestra a una persona que vivía en su espíritu y que siempre tomaba a Cristo como su todo, querido hermano. Pablo experimentó a Cristo no solo como su poder, sino también con su mansedumbre y su ternura. Él era una persona que vivía por Cristo. Ahora la veracidad de Cristo en él, la verdad de Cristo, queridos hermanos, que es otro aspecto que vamos a tomar en esta tarde y noche.
En 2 de Corintios 11:10, Pablo dice: por la verdad de Cristo que está en mí. Mire, la verdad de Cristo que está en mí. No está refiriéndose a la verdad propia de Él, no, la verdad de Cristo. Amén. Todos estaríamos de acuerdo en que debemos rechazar la mentira y hablar la verdad. Pero ¿se ha preguntado usted, querido hermano, alguna vez de quién es la verdad que debemos hablar? ¿Habla usted la verdad de Cristo o su propia verdad? O sea que hay una verdad más perfecta. Ni a la verdad razonable nos podemos acercar, hermanos. A la verdad entre hombres con hombres no podemos llegar por falta de nuestra hipocresía, por causa de nuestras concupiscencias. ¿Cómo vamos a llegar si mentimos con esas famosas mentiras piadosas? ¿Qué mentiras piadosas? Todas son mentiras, todo es cosas que no le agradan al Señor. Ahora, esas mentiras piadosas y nuestras verdades, comparadas con las verdades de Cristo, justicia de Dios, santo Dios. ¿Cómo, queridos hermanos? Por eso dice, ¿se ha preguntado usted alguna vez de quién es la verdad que debemos hablar? ¿Habla usted la verdad de Cristo o su propia verdad? Pablo dijo que la verdad de Cristo estaba en él. Debemos hablar según la veracidad de Cristo, no conforme a la veracidad de la naturaleza humana, ni la del hombre viejo o la del yo, del ego. No solo debemos desechar las mentiras, sino también nuestra propia veracidad. Si repudiamos nuestra propia veracidad, así como rechazamos las mentiras, podremos tomar la veracidad de Cristo, la pura verdad en nosotros, queridos hermanos. No es fácil ser cristiano, pero se puede con nuestro Señor. ¿Quién era Pablo? Perseguía a la iglesia. ¿De quién estoy hablando? De ese mismo varón, con otro nombre, con un nacimiento nuevo, con un arrepentimiento genuino. Santo Dios. Pablo perdonó en la persona de Cristo, rogó según la mansedumbre y ternura de Cristo y afirmó que la veracidad de Cristo estaba en él. Puesto que el apóstol vivió por Cristo, él llegó a ser la virtud misma que Pablo expresaba en su conducta, el poder de Cristo. En el capítulo 13, Pablo añade algo respecto al poder de Cristo. En los versículos del 3 y 5 del capítulo 13, dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mucho cuidado con esta palabra, queridos hermanos. El poder de Cristo se obtiene cuando somos poderosos. El poder de Cristo, queridos hermanos, no se obtiene cuando somos poderosos, sino cuando somos
débiles, queridos hermanos. Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, es más difícil ser débil que ser poderoso. Pablo dice que Cristo fue crucificado en debilidad, en el capítulo 13, versículo 4. Todos sabemos que Cristo era un Dios todopoderoso, pero en el momento de su crucifixión, Él se hizo débil. Si no hubiera sido así, ¿cómo habrían podido los seres humanos crucificar al Dios todopoderoso? ¿Cómo podrían haberlo arrestado? ¿Quién hubiera podido clavarlo en la cruz? Sin embargo, Él estuvo dispuesto a hacerse débil. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros somos débiles en Él, en el versículo 4. ¿Ha aprendido usted a ser débil con Cristo? Solo cuando nuestras fuerzas nos abandonan, ahí nosotros levantamos las manos y rogamos al Señor. ¿Por qué no hacerlo antes para encontrar su gracia? Nos gusta hablar acerca de ser poderosos en Cristo, pero hemos tratado alguna vez de ser débiles en Él. El poder de Cristo no puede perfeccionarse ni manifestarse en nosotros hasta que seamos débiles, hermanos. Llévese eso en su mente. El poder de Cristo, el cual respecto a nosotros es su gracia, se perfecciona en nuestra debilidad. Capítulo 12, versículo 9. Cuando somos débiles, podemos experimentar este poder de Cristo en nuestra debilidad. Una vez más vemos que 2 de Corintios presenta una persona que había sido reducida a nada, que no tenía fuerzas, a fin de que el poder de Cristo pudiera ser perfeccionado en su debilidad. Cuando usted somete su carne y su espíritu crezca, usted es perfeccionado en su debilidad. He aquí una persona que había sido reducido a nada y que tomaba a Cristo como su todo. Entrando en la conclusión, queridos hermanos, la gracia de Cristo y el Cristo que hablaba en el apóstol en 2 de Corintios capítulo 13, 14, Pablo menciona la gracia de Cristo. Y en 2 de Corintios 13:3 dice que Cristo hablaba con él. Una vez más vemos a una persona que había sido reducida a nada y en quien Cristo lo era todo, queridos hermanos. Nosotros podemos seguir este ejemplo. Mire al hermano Pablo. Él es el que nos ha dejado cuántos libros en el Nuevo Testamento para que nos deleitemos con su palabra. Cristo habla en él, la persona misma de Cristo era su persona, la veracidad de Cristo era su veracidad, la mansedumbre y la ternura de Cristo eran suyas, así como también el poder de Cristo y su gracia. Cristo era todo en Pablo. Pablo era una persona que vivía en el Espíritu una vida llena, digna de ser imitada por todos los que nos llamamos cristianos. Amén. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Padre, te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, expresar tu palabra, predicar tu palabra, Señor. Solo te pido, Dios amado, ten misericordia en mí, Señor. Ayuda a mis queridos hermanos que están al otro lado, Señor. Ayúdanos a vivir en ti, Señor, a estar en el Espíritu contigo. Señor amado, pongo en tus manos a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor. Amén. Vamos a saludar como es de costumbre.